Un gusto saludarlos. Habla el doctor Pedro Ramos Contreras. Agradezco a nuestros amigos, a mis amigos de Honduras, la invitación para hacer una pequeña presentación, una conversación acerca de telesalud y el desarrollo de estas tecnologías en beneficio de toda la población de Latinoamérica y ahora especialmente en Honduras, deseándoles todo género de éxitos y felicitaciones para que a través de estas tecnologías, ahora más recurridas por la pandemia que vivimos, llegue a todos los lugares y a toda la población que requiere atención especializada y aunque sea atenciones de primero y segundo nivel, también es indudablemente de gran beneficio para toda la población. Iniciaré la presentación compartiendo mi pantalla. Hablando de que este es el curso de telesalud para Honduras y hemos sido invitados por la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud, el ComSalud, la Facultad de Ciencias Médicas, por la Unión Europea y la Secretaría de Salud de Honduras. Muy, muy agradecidos por lo anterior. Y por Telesan Mosquitia, que a través de sus participantes, Brian Erazo y todo su gran equipo, hayan confiado en mi persona para compartirles algunas experiencias que hemos tenido. Yo soy pediatra, soy nefrólogo, he estudiado en México y en Estados Unidos. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en mi especialidad de pediatría, pero estudié mi carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve en la Ciudad de México, luego en la Ciudad de Nueva York y mi práctica privada la desarrollo en México y en Estados Unidos, pero soy diplomado en telesalud y he trabajado en lo que es telemedicina, telesalud desde hace prácticamente ya 20 años. ¿Por qué la telesalud? ¿Por qué la telemedicina? Es algo muy importante en referir que en nuestro caso particular, precisamente en el año 2000, hace 20 años, ya teníamos la cobertura de atención médica en salud en el primer nivel de atención. Pero después de tener la cobertura y la certificación de primer nivel de atención, surge en Nuevo León el programa de telemedicina ante la necesidad de proporcionar atención de especialidad a la población que radica en las localidades más alejadas del estado para mejorar sus condiciones de salud. Quiero hacer nomás referencia que Nuevo León es el estado. Nosotros en México, el país en México, está dividido en 32 estados. Nosotros estamos en el noreste de México y estamos, las tres ciudades principales del país de México es la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. Nosotros estamos en el noreste, como les menciono, y estamos en carro a 2 horas de Estados Unidos y tenemos una muy buena interacción también con áreas médicas de acá de México y de Estados Unidos para programas de educación y para programas de teleconsultas y de segundas opiniones. Quiero hacer el comentario de que el tema que me han pedido que desarrolle es parte de la historia de las TIC en salud. Y en esto quiero iniciar por el comentario acerca de cómo ha ido cambiando la terminología en relación a esta práctica de atención médica a distancia. La atención médica a distancia, bueno, se hace referencia de que el primer comentario fue una llamada telefónica de Graham Bell, que era el que se había considerado como el inventor del teléfono, que realmente no fue tal, pero que cuando llamó a su asistente le dijo en su primera llamada, me siento mal. Esa se considera de alguna forma el primer requerimiento de atención médica a distancia. Luego han surgido diferentes nominaciones y denominaciones acerca de telemedicina, telesalud y diferentes términos, salud digital y ya ciertas especificaciones en diversas especialidades como teledermatología, telepatología, teleradiología.
Y bueno, en particular en este último punto, yo he hablado con el doctor Jay Sanders, el considerado como padre de la telemedicina a nivel eh, eh, mundial, en particular en Estados Unidos. Y él dice, ya dejen de decirle todo teledermatología, telepatología, todo es en general medicina y es una modalidad de la atención médica. La telemedicina es la atención específicamente del recurso médico, pero especificaré un poquito más de esto en los siguientes slides. Quiero hacer mención que el desarrollo de la telemedicina en México eh, empezó antes del año 2000, entre 1995 y 2000, y fue precisamente el ISSSTE, una institución pública, quien empezó a trabajar las primeras acciones y desarrollar las primeras acciones en telemedicina en nuestro país. Después se fueron incrementando más las acciones, tanto a nivel público como a nivel privado. La telemedicina es parte de lo que es la telesalud y ya después englobando a todos ellos es la salud digital o la e-health. Estas son las definiciones que estaba por mencionar y por decirles que la telemedicina es la práctica de la atención médica a distancia usando las tecnologías de la información y comunicación y los dispositivos médicos, pero es la atención médica específicamente, atención al paciente, donde se tiene al paciente. La telesalud engloba a la telemedicina y además de hablar de la atención médica se incluye el uso de apoyo a funciones no clínicas en salud. Por ejemplo, el expediente clínico electrónico, datos de deep learning, machine learning, inteligencia artificial, todos ellos se van sumando para ellos. Pero ya la de salud incluye telesalud, telemedicina, medical devices, mHealth, expedientes clínicos electrónicos y muchas otras variables más que cada vez se han estado desarrollando más. Entonces, ya de manera global es salud o salud digital. Y todavía seguimos oyendo incluso algunas asociaciones que se le llaman de telemedicina y telesalud, cuando ya telemedicina está incluida en lo que es telesalud. Y en realidad nosotros preferimos el término de salud digital. Incluso yo pertenezco a la Red Iberoamericana de Salud Digital y hay una infinidad de grupos, asociaciones. Yo soy editor asociado del Journal de Telemedicine and Telecare y nos incumbe establecer una serie de definiciones y reglamentaciones en relación a estos conceptos. También hemos participado en algunos proyectos como en Chile, aquí en órganos normativos como en México, para establecer pautas y definiciones acerca de estas tecnologías que recientemente tienen cada vez mayor difusión y mayor necesidad. La que es la telemedicina, la Organización Mundial de la Salud la define como aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones o lesiones. Hacer investigaciones y evaluaciones y educación continuada de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y la telemedicina significa medicina a distancia para el diagnóstico, tratamiento y diferentes acciones mediante recursos tecnológicos que optimizan la atención ahorrando tiempo y costos. Aparece como una forma de luchar contra las barreras geográficas y surge en la década de los 70, ya en particular a nivel mundial, y en nuestro país, como mencionaba, hacia el año de entre el 1995 y el año 2000, específicamente 1997. Pero ya desde los 70 la actividad de la telemedicina se hacía presente en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. Es muy importante hacer énfasis que hay diferentes formas de hacer la atención médica a distancia. Lo comentaremos de manera específica entre las variables de atención médica sincrónica o asincrónica, pero de preferencia en esta atención médica a distancia nosotros manejamos lo que es la teleconsulta. El Store and Forward, la referencia
información médica mediante fax, mediante información de datos clínicos referidos a distancia y no en tiempo real, realmente conllevan un grado mucho mayor de errores en los diagnósticos. En eso hemos trabajado y seguimos haciendo normativas muy importantes para disminuir esta situación. Evidentemente que la condición actual de la pandemia nos ha llevado a que telemedicina es un armamento de importantísima acción y beneficio para realizar los mecanismos de triage, para la evaluación de los pacientes con coronavirus, incluso utilizando dispositivos periféricos, estarlos monitoreando para su oximetrías, para ver sus flujómetros, para ver al momento de su alta si el paciente se mantiene en buenas condiciones generales. La telemedicina disminuye el número de hospitalizaciones y las complicaciones relacionadas, el tiempo de espera para las visitas, ha disminuido el gasto sanitario, en este caso particular por diabetes mellitus, y aumenta establecer estrategias para un mejor control de enfermedades, también enfermedades crónicas, mejor control del número real de mediciones y una asistencia más proactiva. Este término que menciono aquí de la transformación digital marcará el sector de la salud a mediano y largo plazo. Le pongo, reitero y defino aquí que esto fue mencionado antes de la pandemia de COVID-19. Actualmente, quiero hacer mención que ya en el momento de la pandemia han disminuido de manera muy significativa, por justificadas razones, las consultas presenciales. Las consultas presenciales en las oficinas de nuestros consultorios médicos han disminuido por varias razones. Una, por la razón natural de que los mismos pacientes y por sus carencias, muchos de nosotros también, si no es una consulta de urgencia, indudablemente que los sectores y las áreas de salud en hospitales y en centros médicos, pues el riesgo de contagio pudiese estar más elevado. Indudablemente que también la situación económica en todos los países se ha visto afectada, en todos los países se ha visto afectada, el empleo se ha visto deteriorado definitivamente y los ingresos económicos también. El ahorro, la necesidad de no gastar es indudablemente una condición por la cual el número de consultas a la atención de enfermedades no urgentes ha disminuido. Pero es importante mencionar que se está perdiendo el control de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, por mencionar algo. En nuestro país, la obesidad infantil es el primer lugar a nivel mundial y la obesidad en adultos prácticamente es uno de los segundos lugares a nivel mundial, es el segundo lugar a nivel mundial. Y ese control de enfermedades crónicas ha bajado definitivamente. Y lo más importante es que, como he referido, las consultas en oficinas han disminuido, pero la solicitud de atención médica en ocasiones se mantiene, pero ni los pacientes están acostumbrados o están capacitados o familiarizados con el empleo de las tecnologías en salud, e igualmente el personal médico no está familiarizado en la forma y en la manera más adecuada de dar atención médica a los pacientes. Y se agrega otro factor que no debo dejar de mencionar, que es la forma de realizar esta atención, que luego hay un tema en especial para hablar de cuáles son las modalidades de atención médica a distancia para disminuir problemas de errores diagnósticos y también en un momento dado las atenciones médicas que requieren seguimiento y algún cobro en algún momento dado que hagan los médicos por realizar este tipo de telemedicina. Aquí, como mencionamos, desde antes de la pandemia, la telemedicina se compromete a dar soluciones a los retos que los cambios económicos plantean a los sistemas sanitarios en el siglo XXI. Y algo muy relevante, según encuestas de satisfacción a los pacientes, a nadie le gusta esperar ni perder el tiempo en su experiencia de buscar atención médica. Algo más importante que hemos encontrado en toda Latinoamérica es que las listas de espera antes de la pandemia, las listas de espera para atención médica por un especialista son muy largas.
en tiempos de espera para ver si un paciente tiene alguna manifestación clínica. Hay varios estudios, en particular desarrollamos uno en los pacientes con las primeras manifestaciones de enfermedad de colon, de cáncer de colon en particular. Entre el inicio de los síntomas de cáncer de colon y que lo viese un oncólogo en el sector público, se puede tardar de 6 a 9 meses en el sector público, porque tiene que ver el médico de primer nivel de atención, hacer la referencia, tomar exámenes, pasar a segundo nivel y luego al tercer nivel. Pero a nivel privado, en forma general, cuando se cuenta con los recursos necesarios, hemos analizado y hemos encontrado que de que inician los síntomas de cáncer de colon en un paciente a nivel privado a que lo ve el oncólogo, generalmente es un promedio de 2 semanas. Y de esta forma, indudablemente que el resultado final, el tratamiento temprano, influye mucho en el pronóstico y la condición de vida de los pacientes. Y indudablemente que en el tiempo, la atención en tiempo real es una atención médica sincrónica por videoconferencia y una aplicación interactiva. En tiempo diferido, de manera asincrónica, por ejemplo, la teleradiografía, pues es una variable que se puede utilizar con varios resultados y con buenos resultados. Se pueden enviar las imágenes simplemente con un dato clínico, solo el nombre o alguna información clínica de la sintomatología y puede hacerse la interpretación desde TAC, desde radiografías simples, ecografías. Incluso hay varios estudios ahorita para aplicación de inteligencia artificial en TAC de tórax para crear algunos algoritmos para la sugerencia de enfermedad de coronavirus y con diagnósticos incluso más temprano que las mismas pruebas de PCR en muchos pacientes. Sin embargo, indudablemente que el ver a una imagen radiográfica, pues con los datos clínicos es muy diferente que recibir un reporte, como mencionaba, por escrito, con signos y síntomas, donde muchas veces pueden ser incompletos, y ahí el diagnóstico de un caso clínico en particular es muy diferente. Asincrónica también puede ser utilizado para teledermatología, por ejemplo, y telepatología como variables asincrónicas sin tener detrimento en la calidad y en el resultado final para estos casos. Pero en tiempo real, la videoconferencia, la atención médica en forma de teleconsulta, indudablemente que tendrá resultados muy positivos. La telemedicina es la prestación de servicios médicos asistenciales y es una de las tendencias más importantes en la medicina del siglo XXI. E indudablemente ya en esta fecha, la utilización de las videoconferencias, las reuniones a distancia, no solo son en el aspecto médico, sino indudablemente que nosotros llamamos que hay que mantener ahorita un aislamiento. Algunas gente lo llaman como aislamiento social, yo lo llamo como aislamiento físico, porque la comunicación, la interacción social, pues se mantiene a través de redes sociales, de videoconferencias, de llamadas por video de diferentes modalidades, de FaceTime, de WhatsApp y de diferentes formas, como en esta presentación a través de diferentes plataformas para videoconferencias. Una de las barreras que se esgrimía en relación a esto para implementar la salud digital es la brecha digital. Realmente esto no es la justificación. Muchísima gente de diferentes edades la puede utilizar, la está utilizando, e incluso, como reitero, hay médicos que recientemente se han visto en la necesidad de utilizar esta forma de atención médica y se encuentran un poco reacios para la ejecución de esta acción médica. Otro estudio, precisamente en relación a lo anterior, es que cuando se ha realizado entre profesionales de la salud demuestra que existe interés en la salud digital, mayormente entre los médicos especialistas, pero solo el 16% del total de médicos se implementa debido a diversas barreras, como dificultad en la aplicación de la tecnología,
falta de tiempo para capacitarse y desconocimiento acerca de las ventajas y beneficios, el miedo a utilizar la tecnología y no necesariamente la brecha digital, sino queriendo utilizarla, teniendo algún proceso de capacitación, como mediante estas informaciones, estos cursos, seguramente darán un gran beneficio para todos los integrantes, a todos los participantes de un proceso de atención médica, tanto para los médicos como los pacientes y las instituciones de salud. En particular, en México, la telemedicina se ha desarrollado a través de diferentes necesidades y se integró por lo siguiente. México es un país ya prácticamente con casi 130 millones de habitantes. La población con un grado de pobreza es prácticamente la mitad de nuestra población y existe un rezago importante en el acceso a los servicios de salud. Y por eso es la necesidad de integrar la atención médica a distancia. Los retos actuales de la telemedicina son que el problema es que hay grandes extensiones territoriales, hay barreras interculturales, sistema de salud fragmentado, crecimiento poblacional, un gran crecimiento de enfermedades crónico-degenerativas y el modelo de atención que tenemos fundamentalmente está dedicado al modelo de atención curativo y no a lo preventivo. Y los sistemas de salud, sobre todo los sistemas de salud públicos, no pueden con las cargas económicas que presentan los enfermos crónicos. Estos constituyen casi las 4/5 partes del gasto sanitario y esta barrera entre los niveles asistenciales es muy importante para la atención primaria, para los grandes cadenas de hospitales o los centros geriátricos. Es de necesidad que haya una coordinación entre las referencias y las contrarreferencias en cuanto a la información. Nosotros sabemos que de cada 100 referencias que hacen médicos de primer nivel al segundo o al tercer nivel, no más del 15% de esos pacientes referidos, de los pacientes de 100 pacientes que los médicos de primer nivel refieren, solo reciben la contrarreferencia o la información de lo que le hicieron a los pacientes en el 15%. O sea, el 85% prácticamente no reciben la información de qué se les hizo a sus pacientes si es que llegan a regresar con ellos y no tienen datos del tratamiento, los estudios y la evolución que han tenido estos pacientes una vez que llegan nuevamente a visitarlos. Una de las problemáticas para la telemedicina era la pobre coordinación entre los niveles de atención, como mencionaba yo, la referencia y la contrarreferencia, la falta de especialistas médicos, casi todos nos agrupamos en las metrópolis, mala planeación de las comunicaciones, muchas áreas rurales no tienen acceso a servicios de Internet y se están tratando de resolver esta problemática y nosotros hemos participado con acciones a través de programas y procesos de enlaces satelitales y también hay unidades médicas móviles en nuestro país que llevan servicios satelitales en las mismas unidades médicas móviles para poder enlazarse con hospitales de segundo y de tercer nivel. Y que estamos habituados a un modelo de atención curativa y unidades de atención saturadas. Y por lo mismo, la lista de espera en el sector público es extremadamente larga. El impacto social es sobre el impacto de la telemedicina sobre las personas, sus familias y su comunidad. Los pacientes ya demandan, la gente quiere telemedicina y cada vez es más conocedora de esto, sobre todo en relación a lo que vemos ahora en el caso de COVID. Primeramente de coronavirus, primeramente por el formato de triage, que a través de telemedicina podemos hacer un triage para saber qué pacientes requieren ir a los hospitales y cuáles no, porque hay muchos pacientes que no tienen realmente la necesidad de ir a un hospital, saturar las áreas de urgencias y además contagiarse, y están reconociendo la necesidad de utilizar atención médica a distancia. También el poderse comunicar con la familia, evitar el elemento social, el físico, pues es de necesidad evitar que haya conglomeraciones de las personas, evitar la exposición a los grupos de alto riesgo. Y esto ha dado una explosión en el uso de las tecnologías a nivel mundial.
Los servicios de telemedicina, a medida que han pasado los años, cuentan cada vez con mayor satisfacción y apoyo de los pacientes. Los objetivos es que se utilicen de manera eficiente los recursos, promover la atención del paciente en su propio entorno sin que se tengan que trasladar, accesos a diagnósticos y tratamientos enfocados a brindar una atención con nivel de excelencia. Los beneficios, contar con atención médica especializada en lugares donde se encuentra ahí mismo el paciente, otorgar un diagnóstico oportuno, evitar traslados innecesarios y algo que también estamos solucionando en cuanto a las referencias y contrarreferencias, compartir y transferir información. Compartir información con los médicos, no trasladar a los pacientes ni a los médicos. En el estado actual de la telemedicina en México en relación a su evolución y a su historia en particular, pues nosotros empezamos acá a nivel nacional en ciertas acciones desde 2005 hasta el 2018, en que entró el nuevo gobierno federal, pero se empezó con asesoría para operación de equipos de telemedicina, documentos técnicos, se integró un Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, y esto fue muy importante porque ha sido un organismo normativo, regulatorio, de vigilancia y sobre todo de, de apoyo para todos los centros de telemedicina a nivel estatal. Quiero referir que en México, como mencionaba, tenemos 32 estados y cada estado tiene su área de telemedicina o de telesalud, pero no, el desarrollo en cada estado no es homogénea la telemedicina o la telesalud en cada uno de los estados. Hay estados con un avance muy importante, otros estados que están en un buen nivel de atención y otros estados que apenas han desarrollado su programa de telemedicina o de telesalud. Y se han implementado proyectos de telemedicina en diferentes entidades federativas desde el 2010, 2012. Salió un anteproyecto de norma oficial mexicana para lo que era las definiciones y la aceptación de la telemedicina y la telesalud como tal a nivel nacional. Y se empezaron a crear un observatorio nacional de telesalud. La figura de coordinadores estatales en telesalud ha sido muy importante. En cada estado donde hay telemedicina hay un coordinador de esa área de telemedicina que se reúnen de manera recurrente con el área de Cenetec. Claro que con esta situación de pandemia, pues las reuniones se hacen de manera un tanto virtual. Nosotros participamos desde el 2013 y 14 con los Congresos Nacionales de Telesalud. En el 2014 hicimos un programa, un congreso internacional que se llama Congreso de Región de las Américas con una asistencia de 1000 registrados y con un streaming en un enorme número de invitados de realmente de todo el mundo. También desarrollamos programas federales a nivel nacional en los CEFERESOS y unidades médicas móviles, implementación de planes de telesalud y metodologías de evaluación, pero sí es importante también hacer referencia de que el desarrollo que mencionaba de la telemedicina a nivel estatal, en cada estado el desarrollo no es homogéneo porque depende mucho de las acciones políticas en cada lugar. Incluso a nivel federal, si el nuevo presidente, si las nuevas autoridades no tienen a la telemedicina como un elemento importante en las acciones de salud, muchas veces el recurso y el apoyo tanto de la atención, el conocimiento y de recursos económicos para facilitar los enlaces, para tener equipos, nuevos equipos médicos periféricos, apoyar a acciones en capacitación, en diferentes cursos y congresos. Definitivamente muchos programas se estancan y en algunos de ellos caen. Por lo tanto, es muy importante que el sector político esté enterado y participe y ayude en relación al desarrollo de la telemedicina en cada estado e indudablemente en cada país. Por eso felicito a Honduras en relación a este plan y este proyecto de telemedicina para todo el país. Algo que quiero mencionar aquí, nosotros desde inicios de la década de 2010, 2011, se hizo un anteproyecto de norma oficial mexicana para la ley de telesalud, para la ley de telemedicina. Quiero hacer mención y referencia que cuando se llevó al Senado, después en el 2014, 2015, finalmente en el 2015, 2016,
La respuesta en particular, en México nada más, se refirió al comentario de que no se iba a legislar específicamente sobre telesalud, que no iba a haber una ley de telesalud, que la telemedicina, la telesalud o la salud digital tienen que regirse bajo los mismos formatos y las mismas definiciones y las mismas acciones y los mismos requerimientos éticos de la medicina presencial. Entonces, no se está legislando de una manera específica una ley general de telesalud o de telemedicina a nivel de México. Todas las acciones son regidas como si se estuviera realizando una actividad presencial. Y todo esto porque se iba a tener que estar cambiando, revisando la legislación, dado que la tecnología avanza a pasos agigantados. Esto se presentó cuando pobremente o escasamente se hablaba de inteligencia artificial, luego lo de machine learning, deep learning, los datos masivos, y la revisión de grandes estadísticas, y todas esas regulaciones iban a tener que tener actualizaciones en las leyes de salud. Por lo mismo, no tenemos una norma oficial mexicana aprobada para telesalud, pero indudablemente que el órgano normativo nos lleva a tener ciertas definiciones y conceptos éticos que deben estar presentes en todas las acciones de telemedicina. Esto fue unas proyecciones en telesalud. Nosotros esperábamos que para el 2016, para el 2018, finalmente en el 2018 llegáramos a tener 1,500 unidades de telemedicina en el sector salud. Y sin embargo, precisamente para esas fechas, realmente llegamos, en lugar de las 1,500, a 633 unidades médicas que tenían telesalud para el fin del sexenio pasado y para el inicio de este sexenio. Ahorita, indudablemente, en gran parte de todos nuestros países, las acciones en salud, la economía, todos los recursos que se tienen están dirigidos fundamentalmente a luchar contra la pandemia que afecta a todos nuestros países, tanto para el estudio de los casos, pruebas diagnósticas, equipos para respiradores, para unidades de cuidados intensivos, y es indudable que todo esto pues ha llevado a enfocarnos fundamentalmente al tratamiento de la pandemia. Aplicando la salud digital en sus diferentes formas se reducirían, lo sabemos, los costos tanto para médicos, pacientes, para los gobiernos e instituciones. Y aunque todo esto se sabe, esta adopción de la telemedicina no había sido considerada de una manera muy adecuada. Ahorita es indudable que eso se está realizando, pero reitero, no hay un conocimiento adecuado ni de los pacientes, ni de muchísimos médicos para llevar esta nueva situación de atención médica a distancia de una manera adecuada y que los pacientes puedan recibir la mejor calidad de la atención médica. Incluso todavía hay algunos compañeros que anteriormente, sobre todo anteriormente a la pandemia, ponían no consulto por Facebook, no consulto por redes sociales, no consulto por WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los extremos siempre hemos referido que, sin quedarnos en términos medios, pero los extremos de trabajar demasiado como no trabajar, el otro extremo, comer demasiado como no comer, son malos. Hay que conocer las ofertas y aplicarlas de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Y los avances tecnológicos indudablemente que son importantísimos y que los podemos utilizar. Esto lo vimos y lo hemos aplicado. Esto es en Santa Bárbara, en California. Estuvimos en Silicon Valley y hemos estado en diferentes lugares y hemos visto cómo las tecnologías se desarrollan de manera muy acelerada en todos los lugares. Este es nuestro consultorio personal para la atención médica a distancia y lo importante es no solo tenerlo, sino poderlo desarrollar de una manera adecuada. Hay que tener procesos para el empleo de la tecnología, pero hay muchas ocasiones que aunque se tenga la mejor de las tecnologías, esta puede ser muy poco utilizada y hay que utilizarla de manera adecuada.
Y para utilizarla de una manera adecuada, hemos visto lugares que tienen equipos médicos. Ya ahorita la posibilidad de hacer videoconferencias es una facilidad enorme. Cada vez las plataformas son más amigables, es importante decirlo. Es más fácil hacer las videoconferencias. La tecnología avanza de manera agigantada de un día tras otro. Y entonces no solo es cuestión de tecnología, sino también una cuestión de actitudes para poder llevar a cabo estos procesos y de una manera eficaz. Es indudable que en la telemedicina se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se salvan vidas y fortalece cualquier programa de salud a nivel del sector público y sector privado. Les agradezco mucho para permitirme dar esta información. En resumen, desde los años 70, de 1970, a nivel mundial, se empezaron a manejar las atenciones médicas a distancia. Indudablemente que mencionaba desde la implementación del teléfono, se han mencionado desde acciones a nivel de las guerras mundiales. Ya se utilizaban medios de comunicación para acciones médicas a distancia, pero ya estamos involucrados en estos procesos de una manera cotidiana, de una manera diaria, y todo se va desarrollando de una forma muy acelerada. Entonces hay que adaptarnos a estas acciones. Nosotros tenemos 20 años de desarrollar telemedicina, pero es importante que esto pudiera considerarse como una política pública, así como las vacunaciones es una política pública para todo el mundo. La telemedicina, esperemos que no tarde muchos años en que se considere como una necesidad de política pública para que sea un armamento más en la atención médica de todos nuestros conciudadanos. Todo se desarrolla tan rápidamente como aquí un saludo de mi nieto que jugaba primeramente con su tractor y luego apenas visitaba a ver cómo estaba un tractor de la realidad, como lo era, y ahora ya no solo juega con su tractor de acá. Les mandamos un saludo desde Monterrey y ahora, aparte de estarlo viendo en pequeño, ahora ya se encarga de manejarlo. Les agradezco muchísimo por su atención. Dejo de compartir la pantalla y pues les agradezco, y cualquier duda a través de Telesan y cualquier manera de que podamos apoyar al desarrollo de la telesalud en Honduras, estamos para servir. Muchísimas gracias y estamos en contacto de manera